Bueno, vamos a ir pensando porque tenemos poco tiempito para hablar de un tema que es arduo, que es largo y es bastante controversial. Le agradezco a Beaca que me haya invitado a plantear este tema que recién ahora se está empezando a divulgar, a pesar de que ya hace varios años que se está practicando medicina canábica. En realidad, cuando se me planteó esto, los tiempos me hacen imposible hablar sobre todo lo que hay publicado y lo que se sabe sobre medicina basada en cannabis. Yo lo que me voy a abocar en la charla va a ser en una introducción somera sobre el sistema endocannabinoide y sobre los efectos de la medicina canábica en la salud y en la enfermedad. Y también voy a hablar sobre la evidencia científica, la evidencia médica, basada en el tratamiento en el cáncer, especialmente en el cáncer de medicina humana. El 99% de la información que dispongo es de medicina humana, que es donde están los trabajos más importantes y los más completos. Seguramente cuando terminemos la charla, un porcentaje de gente va a quedar insatisfecha con la charla, porque tal vez son estos colegas que van a pretender que desde este lugar yo les explique sobre tratamientos o sobre dosis o sobre formas de obtención de medicación o cómo obtener la medicación y de qué forma. Bueno, eso no lo voy a poder hacer, no me dan los tiempos, tal vez en otro momento lo podríamos hacer. Un porcentaje de gente va a quedar muy satisfecha porque tal vez les sirve para ampliar sus estudios y utilizarlo en lo que realmente es el fin de la medicina canábica. Y el gran grueso de los colegas supongo que lo van a utilizar en la práctica diaria como una herramienta más en la medicina convencional. Bueno, comencemos. Vamos primero a definir qué es la medicina canábica. Si nos vamos a la Organización Mundial de la Salud, la definición de medicina canábica es muy sencilla. Es el uso de preparaciones derivados de la planta cannabis sativa, tanto el THC como el CBD, después vamos a hablar de eso, como terapia para tratar algunas patologías y también para aliviar determinados síntomas, que después veremos en su momento. La Organización Mundial de la Salud en 2017 presenta en el Comité de Farmacodependencia, nos da una mano a los que tratamos de hacer medicina en base a una droga que es ilegal, que dice que la evidencia reciente en estudios de animales y humanos muestra que el uso de cannabidiol, que es un cannabinoide, podría tener algún valor terapéutico para las convulsiones, la epilepsia y afecciones relacionadas. No habla absolutamente nada de cáncer, nada, cero. Pero, por otro lado, dice que cuando el cannabidiol tiene un uso terapéutico, no estamos hablando del cannabidiol que viene en la planta fumada o aspirada, sino cuando tiene un uso medicinal, no existe riesgo de que genere dependencia, como sí tal vez existe ese riesgo, que después lo veremos, también es discutible ese tema, como los cannabinoides que son de uso ilícito. Hasta la fecha no hay evidencia del uso recreativo del CBD que se da a las personas para tratar enfermedades, ni ningún problema relacionado con la salud pública asociada al uso de CBD puro. Pero también hay que tener en cuenta que cuando empezamos a estudiar, y ustedes van a empezar a estudiar y van a ver información sobre medicina canábica, van a encontrar una gran dicotomía con respecto a los estudios. Hay estudios que defienden el uso del aceite canábico y siempre hay algún estudio que va a tratar de desalentar la masividad del uso y que me parece lógico también. Hubo una revisión basada en 16 estudios de 1.750 participantes, muy reciente, de marzo del 2018, que sobre el dolor neuropático, es uno de los principios de uso en medicina canábica, dice que como conclusión que los posibles beneficios de la medicina basada en cannabis, sea THC sintético, CBD, oral, mucosoral, spray, vía rectal, lo que sea, en el dolor neuropático crónico podrían ser superados por los posibles efectos deleterios. Lo da en forma potencial, pero existe, eso debemos saberlo, que no toda la comunidad científica está de acuerdo con el uso de cannabis medicinal y hay que saber que existe evidencia que nos da a favor y evidencia en contra. La ANMAT, luego de la aprobación de la ley el 22 de septiembre del 2017, la ley 27.350, que permite el uso de cannabis como uso médico, nos ayuda en la defensa del consumo de cannabis como uso medicinal. Dice que los cannabinoides mostraron ser beneficiosos en el dolor crónico cuando se los comparó con un placebo,
El mayor alivio se logró con dosis altas de THC, son altísimas estas dosis, de 15 a 20 miligramos. El Sativex, que es un cannabinoide, en realidad no es un cannabinoide sintético, sino que es un derivado, después lo vamos a ver, industrializado de la planta, tiene beneficios sobre la esclerosis múltiple, leves efectos adversos a corto plazo, y a largo plazo los productos de THC, que son los más psicoactivos, pueden tener eventos adversos respecto a aspectos psicóticos y maníacos. Como ven, estamos frente a una disyuntiva. Tenemos, por un lado de la grieta, los que defienden el uso recreativo del cannabis y generalizan el uso recreativo de la marihuana y comparan el uso recreativo de la marihuana con lo que le puede pasar a las personas. Es totalmente errado eso. Por un lado, todo lo anecdótico que nos puede dar el uso recreativo de la marihuana no tiene nada, absolutamente nada que ver con el uso medicinal del cannabis. Hay que pensar el uso medicinal del cannabis como una herramienta más y una droga, una medicación, tal cual otra medicación. Por un lado, de la cinchada tenemos la ley 23.737 en Argentina, que nos dice que es la ley de estupefacientes, que nos dice que si nosotros utilizamos, cultivamos o consumimos o vendemos o cedemos derivados del cannabis, podemos ir presos de 4 a 15 años. Por otro lado, en el otro extremo de la cinchada, la ley 27.350, que es la ley de estudios sobre el cannabis, sobre el desarrollo de una sistematización en el estudio de cannabis para uso medicinal, habla sobre la permisividad de esta droga, pero solamente para convulsiones refractarias y solamente con CBD, que es un cannabinoide, y no para todos. O sea, es controversial el tema, porque por un lado la ANMAT te habla del THC, pero por otro lado no te lo permite utilizarlo. Eso es importante que lo sepamos. Y por otro lado, la medicina canábica llega al consultorio de distinta manera que la medicina, diríamos, entre comillas, convencional. ¿Por qué? Porque en la medicina convencional nosotros estudiamos una determinada patología y disponemos de determinadas herramientas, que disponemos de la bibliografía que hemos estudiado en nuestras carreras de grado o de posgrado. En cambio, cuando atendemos pacientes que requieren el uso de medicina canábica, muchas veces nos vienen a solicitar a nosotros el auxilio de este tratamiento, y muchas veces nos encontramos desamparados porque no todos estamos preparados y capacitados para esto. En la universidad no nos enseñan. Recién ahora hay un posgrado que se hace en la Universidad de La Plata, pero es un posgrado súper específico, pero no está al alcance de todos los colegas. Y entonces es muy difícil la capacitación, y es importante diferenciar la medicina basada en cannabis como uso médico de lo recreacional, del uso recreacional. Y por otro lado, cuando queremos estudiar tenemos un impedimento. Existe desde el año 1950 hasta hoy, hasta septiembre del año pasado, que fui a un curso de dolor, hay no menos de 10.000 artículos sobre opioides y sobre derivados morfínicos científicos avalados por la comunidad científica. Y desde el año 70 hasta ahora, por lo menos hasta el año pasado, por lo menos hay 500 artículos publicados. O sea, estamos deficientes en la información. ¿Y uno cómo se capacita? O sea, yo me capacité haciendo infinidad de cursos. Traté de, la comunidad científica está tratando de acercar a los veterinarios y unirlos con los cannabicultores para intentar poder, dentro de lo posible, estandarizar un producto y que llegue en tiempo y en forma y de buena calidad a los pacientes. En el 2016 realicé un curso de psico-oncología y cuidados paliativos en la Sociedad Argentina de Cancerología, y el doctor Ariel Cherro presentó un trabajo en el cual identificó una deficiencia en la divulgación de medicina canábica en las personas, en los cuales la mayoría de los casos se acercaban el paciente a solicitar medicina canábica y el médico que se dedicaba a dolor no podía enfrentar ese problema. A partir de ahí, el doctor Cherro empieza a trabajar en la divulgación de la medicina canábica. En el año 2017 se organizó aquí en Argentina y se invitó a
los máximos exponentes de la medicina canábica, que son los israelíes del Instituto Weizmann de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahí estuvo, bueno, el doctor Rafael Meshulian, que es el director, no pudo asistir porque tuvo una fractura, pero dio una conferencia magistral vía Skype. El doctor Yossi Tam, la profesora Miyaka. Esos son los especialistas en cannabis a nivel mundial, que son los que dictan los lineamientos para la medicina canábica. Y también por la Argentina estuvo disertando el doctor Marcelo Morante, que es un referente y es el que más trabajó junto con la doctora Silvia Cochen, que es una neuróloga, juntos fueron los que trabajaron en sacar la ley que se aprobó por unanimidad el 22 de septiembre del 2017. Y en septiembre de este año se organizó un simposio internacional en el cual vinieron docentes y investigadores de la Universidad Complutense de Madrid a invitar a los médicos en la Universidad de Buenos Aires, a invitar a los médicos a integrar una red de apoyo a la información. En todo esto no se habló absolutamente nada de cáncer, se habló solamente sobre el uso de medicina canábica en patologías neurológicas. Tuvimos el placer y el orgullo de haber invitado en el congreso que se organizó en Salta hace pocos días, el 28 y 29, al doctor Marcelo Morante, que es un especialista en dolor y es el que participa en los trabajos de dolor y con los tratamientos canábicos, y él disertó sobre el rol social del médico en la sociedad para la divulgación de la medicina canábica y desmitificar ciertos inconvenientes que tenemos cuando interpretamos la medicina canábica relacionándolo con el uso recreativo del cannabis. También tuvimos el placer de recibir al biotecnólogo Fernando Benavent, que es un biotecnólogo del CONICET y que está investigando líneas celulares en cáncer, y que lo incorporamos a nuestro grupo de trabajo para poder aportar algo más a la medicina canábica en cáncer, por lo menos en veterinaria. Este libro es el que yo utilicé para estudiar, es la Biblia del cannabis. La última publicación es de 2015, yo no conseguí otro más moderno, pero tiene 683 páginas, tiene no menos de 100 patologías documentadas y hay no menos de 1.200 artículos con sus artículos científicos probados. Y la verdad que es muy fácil leerlo, está en un inglés muy técnico, es muy fácil de leerlo. Es un libro que en Amazon sale más o menos $90-80. Bueno, acá es como está descrito el libro, la verdad que es la Biblia de la medicina canábica. Y también tuvimos el placer de haber asistido, o sea, esto se está divulgando y cada vez creo que esta es una oportunidad para dar a conocer que en agosto de este año se organizó en la Facultad de Veterinaria, se llenó un anfiteatro con dos referentes en medicina canábica aquí en Argentina, veterinarios, el doctor Rolando González, que es especialista en dolor y en acupuntura en el hospital de la Facultad de Veterinaria, y la doctora Paula Lescano, que es una veterinaria de Neuquén que trabaja muy bien integrada a los canabicultores del Alto Valle, en Río Negro o en Neuquén, no recuerdo muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre el sistema endocannabinoide, vamos a dar una introducción, o sea, el tiempo es corto, voy a tratar de ser lo más sencillo posible porque tenemos que conocer un poco el sistema endocannabinoide para después hablar de la evidencia científica. El sistema endocannabinoide es un sistema que tenemos todos los mamíferos, regula, es un regulador de la respuesta inmune y de la homeostasis del cuerpo. Se descubrió hace muy pocos años, o sea, es bastante nuevo y bastante poca información porque ya está muy estudiado. Modula los procesos de recuperación, interactúa en los mecanismos de comunicación celular, también actúa como antioxidante y como disminución de la toxicidad que se genera cuando hay exceso de estímulos eléctricos. El sistema cannabinoide está formado por dos receptores principales, hay un tercer receptor, pero el receptor principal es el CB1, después vamos a ver detenidamente, el CB2, ubicados en distintas partes del cuerpo, que responden a dos sustancias endógenas, que son los endocannabinoides, anandamida y 2-AG, que a su vez, cuando uno lo expone a fitocannabinoides, o sea, cannabinoides extraídos de la planta del cannabis, reaccionan con esos mismos receptores. Los principales son el THC y el CBD, y el cannabinol
también no tiene tanto uso porque solamente se utiliza como droga de rescate. Hay un nuevo receptor, que se descubrió hace poco, que es el receptor GPR55, que sí tiene que ver con la señalización de muchas enfermedades oncológicas. Voy a hablar un poco de historia, pero no de la historia antigua, de la historia reciente, de este siglo, porque si nos tenemos que remontar al uso de la marihuana como uso medicinal, si nos remontamos a los chinos, a los egipcios, los griegos, pero bueno, vamos a hablar de la década del 30, cuando a nivel mundial se prohíbe el uso, en realidad no se prohíbe, se considera a la marihuana como una droga ilícita y automáticamente se dejó de investigar, o sea, se estaba probado en la antigüedad que tenía una gran utilidad en diversas enfermedades, el glaucoma, las enfermedades articulares, el dolor, las convulsiones. Pero bueno, automáticamente cuando se determinó que fue una droga ilícita, se dejó de investigar. Y es muy difícil realmente investigar. Pero en el año 64, el doctor Rafael Mechoulian, que es un búlgaro de origen de origen judío, que trabaja en el Instituto Weizmann de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él formó un equipo que fue el pionero en el desarrollo de la medicina canábica, porque fue el que descubrió el sistema endocannabinoide. Él se había empecinado en determinar el por qué durante tantos años no se había estudiado a la planta de marihuana y no se sabían cuáles eran sus principios activos, cuando sí se sabían los principios activos del opio, los principios activos del café por la cafeína, o de la efedra por la efedrina, o de otros principios activos de los cuales utilizábamos drogas habitualmente. Él aísla en el año 64, Rafael Mechoulian, aísla el CBD, que es el primer cannabinoide que él puede obtener a partir de la planta cannabis sativa. Al poco tiempo, en el año 70, él publica el trabajo del descubrimiento de otra nueva cannabinoide, que es el delta 9 tetrahidrocannabinoide, el THC. En realidad lo descubre muy rápido, pero lo termina de publicar en el año 70, y él determina que estos dos sustancias, actúan sobre distintos receptores en el organismo. No lo podía probar. Había una teoría norteamericana, que decía que actuaban en forma inespecífica, pero él se empecinaba en que había algunos receptores en el organismo que podían reaccionar a estos endocannabinoides, a estos fitocannabinoides. Y él descubre que, analizando en ratones y en cerdos y en monos, descubre los receptores. Primero descubre el receptor CB1, que reacciona contra el THC, el delta 9 tetrahidrocannabinol, que provenía de la planta cannabis sativa, y que regulaba las funciones cognitivas, sensoriales, motoras. Él cede este descubrimiento a Estados Unidos a un grupo de trabajo de la Fundación Rockefeller, y por homología de secuencia, primero sintetizan el gen que codifica al receptor CB1, y por secuenciación, por homologación de secuencia, ubican el receptor CB2. El receptor CB1 está ubicado a nivel central. Originalmente se descubrió que estaba ubicado a nivel central, y el receptor CB2 está ubicado en otras partes del cuerpo, especialmente en el sistema linfático, en el sistema inmunológico, en el vaso, en los ganglios, y en el sistema inmune en general. Pero ahí no terminó de cerrar la cosa, porque para Mechoulian no le terminaba de cerrar con qué sentido el organismo iba a tener unos receptores que respondían a una planta, o sea, un origen exógeno ingerido por los animales o por las personas. ¿Qué sentido tenía si no había un mecanismo interno? Y empieza a estudiar, y él aísla en el año 90 el anandamida, le pone ese nombre, anandamida, que viene del origen de la palabra andanada, que en sánscrito significa alegría, lo que da la luz o que le da la paz a las personas. Al poco tiempo descubre el 2-AG, que actúa solamente sobre los receptores CB1. Él determinaron su equipo de trabajo que tanto la anandamida responde o reacciona con los receptores CB1 y son reconocidos por los receptores CB2.
Y ahí ya habíamos determinado, ya ahí descubrió el sistema endocannabinoide y a partir de ahí se empieza a estudiar sobre el uso de los fitocannabinoides. Y voy a hablar someramente sobre esto porque es bastante complejo, pero es importante que lo sepamos, que los neurotransmisores endocannabinoides son neurotransmisores retrógrados. A diferencia de los neurotransmisores convencionales que se segregan en la neurona presináptica y estimulan la neurona postsináptica, los receptores endocannabinoides están ubicados en la neurona presináptica. Cuando hay un estímulo un estímulo axonal, un estímulo neurológico, cuando hay un estímulo, se segregan los neurotransmisores, estimulan la neurona postsináptica. La neurona postsináptica, cuando ya se cumple la función que había ordenado la neurona presináptica, elimina anandamida y 2-AG para estimular esos los receptores CB1 ubicados en forma retrógrado. Estos receptores que están ubicados en forma retrógrada lo que hacen es inhibir el glutamato, que es un potente excitatorio, y disminuye la respuesta eléctrica, o sea, hace como un estabilizador de la respuesta eléctrica. Esa es la característica diferencial con un neurotransmisor convencional. Bueno, los receptores CB1 están ubicados en distintas partes, más central que periférico, aunque hay una pequeña cantidad en el ojo, músculo, riñón, páncreas, vaso, hígado. La mayoría de los receptores están ubicados en áreas del cerebro que tienen que ver con el control del apetito, con el control de los vómitos, con el control del dolor. Hay por lo menos 10 veces más de receptores CB1 en el sistema nervioso central que receptores MU, o sea, vean la importancia del dolor. Está también relacionado con el área del apetito y bloquea los canales de calcio, o sea, bloquea los canales de calcio y libera potasio, y activa en los canales también de transmisión, inhibe la liberación de neurotransmisores para frenar ese impulso eléctrico. No sé si soy claro. ¿Claro? Los receptores CB2 son más periféricos que centrales, aunque se descubrió después que hay una pequeña cantidad a nivel central en la microglía. Están ubicados en los macrófagos, en las células T, en el vaso, en los ganglios linfáticos, en la médula ósea, en el páncreas, en el hueso, pero también hay una pequeña cantidad en la microglía. Está acoplada, esto sí es un mecanismo importante, está acoplada a la proteína G que inhibe la adenilciclasa. No actúa sobre los canales iónicos, a diferencia del receptor CB1, que sí actúa sobre los canales iónicos de calcio y de potasio. Y está relacionado más con la liberación de sustancias de citoquinas para disminuir la respuesta, para estimular la respuesta inflamatoria y para producir una respuesta antiinflamatoria. Bueno, entonces, si nosotros sabemos que el sistema endocannabinoide lo tenemos todos los seres vivos, podemos pensar que los derivados de la planta reaccionan tanto cuando los consumimos en forma oral, o en forma inhalada, o en forma vaporizada, o en forma de vía rectal, actúan sobre el organismo y producen muchos cambios que lo podemos utilizar como tratamiento médico. Es un analgésico de uso agudo y crónico, se utiliza para la epilepsia refractaria, para el glaucoma, o sea, esto tiene potencialidad y está probado esa eficacia, como antiemético, como orexígeno, especialmente en los tratamientos oncológicos por quimioterapia, en muchísimas enfermedades neurovegetativas, en la epilepsia, actúa también como antiogénico, está probado, después eso lo vamos a ver cuando hablemos de cáncer, y en mecanismo de resistencia a drogas, tanto de drogas oncológicas como de drogas anticonvulsivas. Y lo antitumoral todavía no hay una evidencia marcada, pero hay muchos trabajos preclínicos que nos pueden ayudar a hablar sobre el tema. Bueno, los endocannabinoides habíamos hablado que eran dos, la anandamida y el 2-AG, el araquinodil glicerol. Acuérdense que la anandamida tiene más efecto analgésico ansiolítico, se asemeja más al THC, actúa como antidepresivo, regula el apetito y la obesidad. Y el araquinodil glicerol es solamente efecto analgésico, y recuerden que el 2-AG solamente estimula los receptores 1, o se bloquea los receptores 1. Ahora bien, las plantas tienen receptores,
cannabinoides que bloquean o que activan los receptores. Ya esto está perimido, o sea, ya no hay forma de poder identificar una planta como un productor de una sustancia que vamos a utilizar como medicamento. Hablar de cannabis sativa, cannabis indica y cannabis rudelaris es hablar de la historia de la cannabicultura. La cannabis sativa es originaria de Asia Central, del norte de la India, de Pakistán. Tiene más porcentaje de THC y de CBD, por eso es más psicoactiva. Actúa como antidepresiva y antinauseosa y orexígena. Y actúa también para el dolor, es un potente analgésico. En cambio, la cannabis indica tiene más cannabinoides que tienen que ver con la acción sobre el sistema nervioso. Es más como para bajar la acción, porque no tiene tanta acción psicoactiva como sí tiene el THC, y que la cannabis sativa tiene más THC. Y la cannabis rudelaris tiene poca cantidad de THC y de CBD y se utiliza solamente para genética, para hacer híbridos. Actualmente los cannabicultores ya no hablan más de esto y ya hablan de híbridos. Ya uno habla con un cannabicultor y ya no habla de que tiene un producto con un determinado porcentaje de sativa o de cannabis, de sativa o de índica, sino que ya habla de sus cepas y hay que aprender a entender esto. Los cannabicultores realmente saben muchísimo sobre esto, los que trabajan seriamente, y tenemos que aprender a respetarlos. Habíamos dicho que hay dos cannabinoides. Las plantas de marihuana tienen no menos de 100 cannabinoides, de los cuales hay 40 más o menos reconocidos, y los cuales activos hay 3, el THC, el CBD, que son los más importantes, y el CBN, que es el cannabidiol, que se usa para el rescate del dolor, porque disminuye los efectos psicoactivos del THC, que es el más psicoactivo de todos. Y la industria se interesó por esto y empezaron a sintetizar drogas análogas del THC y del CBD y combinadas. Hay un montón en el mercado aprobadas tanto por la FDA como por la Comunidad Europea. La nabilona es un antiemético, es un análogo de THC, se usa como antivomitivo en los tratamientos por quimioterapia. El dronabinol, el nombre comercial es el marinol, es un THC sintético que se utiliza como orexígeno. Está como indicación de prospecta para el HIV-Sida, pero no para otros estimulantes del apetito, no para el cáncer, por ejemplo. El Sativex se utiliza para la esclerosis múltiple, para eso es la indicación de prospecto. Se está empezando a ver trabajos sobre el dolor utilizado en la enfermedad de cáncer. No es un sintético en realidad, es un industrializado de un híbrido que tiene un porcentaje equilibrado de THC y de CBD. Después, la Universidad Hebrea de Israel, la Universidad Hebrea de Jerusalén, sintetizó unos cannabinoides que se utilizan exclusivamente en Israel. El Epidolex es un antiepiléptico que es un análogo del CBD. Se aprobó este año, hace muy poco, en la FDA lo aprobó. El Donabidol y el Nabilona también están aprobados por la FDA, pero para esos usos. Y después hay otros cannabinoides sintéticos que tienen solamente acción experimental. Hay una familia WIN55, bueno, son mucho más las 212, y la familia JWH, que son los cannabinoides que no se utilizan a nivel comercial, sino que son los cannabinoides que se utilizan para trabajos experimentales. Pero esto es importante determinar, que así como los laboratorios pueden generar drogas sintéticas tal vez a precios más altos de lo que se generan a nivel casero o como puede generar un cannabicultor, es importante reconocer que ya Meljulian y Ben Shabbat en el año 99 dice o probó que el efecto, los componentes que hay en la planta cannabis sativa, que no son solamente los 2 cannabinoides o 3 cannabinoides más reconocidos, sino que son esa cantidad de 20 o 30 o 40 cannabinoides sumada a los terpenos y los terpenoides, que son unas sustancias que están presentes en la planta, aumentan la eficacia y disminuyen la toxicidad. O sea que esto es controversial. Por ejemplo, en Israel se usa muy poco en los tratamientos con drogas sintéticas y se trata de estimular
al uso de droga utilizada a partir de cultivos naturales. Pero bueno, Israel tiene un Ministerio de Salud en el cual tiene una Secretaría de Cannabis, y lo que hacen ellos es estimular a los cannabicultores a que cultiven, les compran la producción, y el Ministerio de Salud, junto con la protección del ejército, producen el medicamento que después se le va a entregar a las personas en forma gratuita. Bueno, como para que tengan más o menos a grandes rasgos, el THC habíamos dicho que era el más excitatorio, produce mayor psicoactividad, pero es el que produce mayor analgesia. A mayor CBD en un híbrido o en una sustancia que nos llega al consultorio, vamos a tener menos psicoactividad y mayor relajación. Empezamos a tener inconvenientes para saber y estandarizar qué es lo que estamos teniendo nosotros para utilizar, porque nos puede llegar un gotero que nos tiene que decir con certeza qué cantidad de THC y de CBD tiene, para que nosotros después podamos hablar de cómo vamos a utilizarlo. Indicaciones de los cannabinoides y sus efectos adversos. Como toda droga tiene indicaciones de prospecto y también tiene efectos adversos. El Consejo Canadiense de Cannabinoides en el 2010 publica un listado de indicaciones de prospecto: náuseas, vómitos producidos por la quimioterapia, convulsiones refractarias, esto hay suficiente evidencia, sustancial evidencia, y se aprueba a nivel mundial. Dolor neuropático en la esclerosis múltiple, y también en el cáncer, el Consejo de Canadá los tiene aprobado para el uso en el cáncer. La caquexia y la anorexia asociada al HIV-Sida. Y las indicaciones fuera de prospecto son pocas: la ansiedad, insomnio, cefalea, espasticidad. El Parkinson está incluida en estas indicaciones fuera de prospecto. Síntomas urinarios bajos, la espasticidad producida por distintas enfermedades asociadas a la esclerosis múltiple, y el síndrome de caquexia, anorexia producida por otras enfermedades. Bueno, Israel no se quedó atrás y también sacó un estudio multidisciplinario, y más o menos coincidió con lo que publicó Canadá en el 2010. Los israelíes dicen, la Universidad Hebrea de Israel dice que tiene sustancial evidencia sobre las convulsiones, sobre náuseas, vómitos y dolor, y en la esclerosis múltiple. Ellos utilizan, el único sintético que utilizan en Israel, no cannabinoide natural, es el Sativex. Los demás lo fabrican ellos. Tiene limitada evidencia sobre el trauma craneano, incremento del apetito por HIV, a diferencia del Consejo Canadiense, síndrome de Tourette, autismo, diabetes, y no tienen evidencia sobre adicciones, síndrome de colon irritable, anorexia nerviosa, Parkinson, y no tienen ninguna evidencia sobre cáncer. Esto es importante que tengamos en cuenta. No hay evidencia actual ni en Israel ni en Canadá, que son los países más desarrollados y que más publicaciones tienen sobre el uso en cáncer. Estamos hablando de cáncer en personas. Y también el Consejo Cannabinoide canadiense determina los efectos adversos. Como toda droga tiene efectos adversos y tenemos que aprender a conocer. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con el cannabis, con la marihuana fumada, la marihuana inhalada como uso recreativo. Esto tiene que hablar específicamente sobre los efectos adversos del cannabis como uso medicinal. Muy frecuente la sedación, los mareos, la somnolencia, síndrome de boca seca. Esto es muy frecuente. Casi todas las personas tienen boca seca. Incluso yo lo noté también en los animales. Los ojos rojos, la vasodilatación es rara, pero yo lo vi mucho en animales, no se ve tanto en las personas. La cefalea, la hipotensión ortostática, la visión borrosa, la euforia, ese viaje que puede producir los componentes que tienen alto porcentaje de THC, y son muy raros la ansiedad, la depresión, el pánico, la ataxia, la astenia, taquicardia y trastornos cognitivos. Respecto a la adicción, hay trabajos que dicen que no hay ningún caso documentado de adicción producida ni por CBD ni por THC sintético, sino que fueron personalidades adictivas las que pudieron llegar a tener casos de adicción. Bueno, esto es como para los detractores de la enfermedad, los detractores del uso recreativo de cannabis. Dennis Peron fue un militante californiano del uso libre de la marihuana. Él no fumaba tabaco, fumaba solamente marihuana, y en febrero de este año falleció de cáncer de pulmón. O sea que fumar marihuana no previene el cáncer de pulmón, sino él no se hubiera muerto de eso. Lo mismo pasó con Bob Marley, que se murió de cáncer de un melanoma. No estamos diciendo que lo produce, pero indefectiblemente no previene el cáncer.
Ahora sí vamos a hablar del uso medicinal en cáncer y la evidencia científica que yo pude encontrar, que por supuesto tiene que ver con trabajos de medicina humana. Para esto es importante que nosotros nos basemos en la evidencia. No podemos hablar de situaciones anecdóticas o datos anecdóticos, porque las fuentes deben ser fidedignas para que nosotros podamos extrapolar nuestros conocimientos a nuestros pacientes. Para eso necesitamos fuentes, y tenemos serios inconvenientes, porque las fuentes de evidencia no son uniformes, incluso fuentes calificadas, o sea, fuentes universitarias o de investigación, tienen alguna evidencia que parece controversial. En algunos lugares está indicado, en algunos trabajos hay indicado algunas, fuera de prospecto, algunos tratamientos y en otros no. O sea, es bastante difícil y difuso conseguir información. Cuando la enfermedad es de baja prevalencia, el nivel de evidencia disminuye y aquí se torna, si esto es realmente importante y se torna indispensable, el uso de moléculas estandarizadas. Nosotros podemos hablar, yo en lo particular puedo hablar de experiencia de pacientes en los que he usado cannabis de un proyecto relacionado con cannabicultores y me proveen un producto que lo tienen analizado y que yo por lo menos sé que ese producto no es tóxico, pero la mayoría de las veces llegan a la veterinaria gente o propietarios o pacientes humanos llegan al consultorio clínico sin un prospecto o sin por lo menos una indicación. Pero hay que tener en cuenta también que los cannabicultores corren con el mayor riesgo porque esto es ilegal. Ellos también corren bastantes riesgos o muchos riesgos de infringir la ley. Bueno, hay estudios preclínicos en muchas enfermedades oncológicas, muchísimas. Está probado que el cannabis actúa como antiproliferativo, disminuye la proliferación celular en el glioblastoma, el carcinoma de mama, el melanoma, el carcinoma de piel, carcinoma de tiroides, carcinoma de pulmón, carcinoma de próstata, carcinoma de páncreas, carcinoma de hígado, de estómago, de vejiga, colorectal, linfoma, leucemia, feocromocitoma. Hay un efecto antiangiogénico en el glioblastoma, podemos hablar específicamente sobre los estudios preclínicos, cáncer de mama, melanoma, carcinoma de pulmón y el carcinoma colorectal. Y hay un efecto antimetastásico sobre el glioblastoma, carcinoma de mama, melanoma, carcinoma de pulmón, carcinoma gástrico y carcinomas de cuello. Fíjense que yo resalté el glioblastoma que aparece en todos lados junto con el melanoma. El glioblastoma aparenta ser el cáncer que mejor responde a los cannabinoides. La mayoría de trabajos preclínicos, incluso el único trabajo clínico, está basado en el uso de cannabis de THC en glioblastoma multiforme. En personas estamos hablando. Por supuesto, esto no quiere decir que el cannabis cura estos cánceres. Quiere decir que hay estudios preclínicos, se está trabajando en esto y es importante que lo sepamos, que la comunidad científica está trabajando en esto. El primer efecto que tenemos con los cannabinoides es que actúan como antiproliferativos. No sé si se recuerdan la señalización de la progresión celular en una célula oncológica nace a partir de una tirosinquinasa ubicada en la membrana de la célula oncológica. Ese tirosinquinasa responde a unos factores de crecimiento, inicia una cascada. Esa cascada tiene preponderancia en la línea AKT y la línea mTOR, que son los principales inhibidores del cannabis. La línea, la proteína mTOR es el principal promotor del crecimiento celular. Y si nosotros logramos inhibir la proteína mTOR, podemos lograr disminuir el crecimiento celular o la proliferación celular y mandamos las células en apoptosis. Este estudio se basó en un estudio bastante reciente o realmente aprobado para el uso de la inhibición de la línea de la cascada mTOR utilizando la rapamicina, que es un antibiótico que es inhibidor del mTOR y que induce a la apoptosis, a la muerte celular programada. Y a partir de eso salió al mercado una droga que es el everolimus, que es una pequeña molécula que actúa inhibiendo el mTOR de la misma manera que un agonista que el THC. El JWH es un sintético de laboratorio
que inhibe al mTOR. Y actuaría de la misma manera que actúa la rapamicina y que actúa el everolimus. Hay muchos trabajos con respecto a esto. El principal es este, que es el único trabajo presentado por el doctor Guzmán en Reino Unido, que es un estudio clínico, es el único estudio clínico que yo pude encontrar y que por lo que hablé con otros especialistas es el más serio. Se hizo en el año 2006, después siguió progresando este trabajo. Con 9 pacientes se inyectaba THC intratumoral y lo que vieron en el glioblastoma multiforme, es un tumor que responde muy bien al THC, que vieron un 83% de pacientes tenían una sobrevida de 500 días, contra un 23% de pacientes que tenían una sobrevida de 180 a 200 días. Después, bueno, esto si queda, después yo se los paso, estos son los trabajos más importantes, o por lo menos lo que yo pude determinar. El hepatocarcinoma celular inducido químicamente, los niveles de receptores de CB1 aumentan. El receptor CB1 desregulado en células de linfoma de Hodgkin se utiliza para el linfoma de Hodgkin, más que todo para bajar las drogas, tanto en el protocolo CHOP o cuando se utiliza el rituximab, el monoclonal específico para el linfoma. El hepatocarcinoma celular inducido químicamente, los receptores de CB1 aumenta, habíamos dicho. Hay una correlación entre el receptor CBD, la expresión, grado histológico y pronóstico en un modelo experimental de cáncer de mama. El silenciamiento, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de ese receptor, que es el receptor PR55, que está acoplado a la proteína G? Silenciando ese gen reduce notoriamente la proliferación de células tumorales en un fenotipo de modelo murino, de modelo de laboratorio del glioblastoma multiforme. La promoción de la autofagia a través, como habíamos hablado antes, lo habíamos dicho, todos estos son trabajos documentados, después se los paso, si quieren lo pueden leer, son muy interesantes, tienen que ver con la promoción de la autofagia a través de la inhibición de la línea del eje AKT-mTOR. La activación de RCB1 puede conducir a la muerte celular, es un trabajo del 2008. Al promover la muerte de células cancerosas, la viabilidad de células normales que no están transformadas no se ve afectada. Esto es importante para tener en cuenta que la toxicidad de los cannabinoides es extremadamente baja. La estimulación y la autofagia y la apoptosis en alta concentración de THC es más alta en las células del glioma, por eso responde muy bien el glioblastoma a este tumor, y se obtuvieron resultados prometedores similares con los fibroblastos embrionarios primarios, o sea que es prometedor para el uso de algunos sarcomas. La inhibición farmacológica de los receptores CB1 o CB2 impide la muerte celular inducida por THC en al menos las células del glioma, volvemos a repetir las células del glioma, en el cáncer hepático, en el carcinoma de mama. La ablación genética de los receptores CB1 y CB2 suprime el crecimiento de carcinoma hepatocelular. Todo esto es evidencia científica de la disminución de la progresión celular producida por cannabis y la inducción a la apoptosis. La activación del receptor de un receptor de cannabinoide inhibe la migración y la proliferación e induce la apoptosis en líneas celulares endoteliales vasculares. Y el THC y el sintético JWH de laboratorio reducen el cáncer de mama en células HER2 positivo. Es un cáncer que responde muy bien al trastuzumab, que es un monoclonal. Se está trabajando activamente en disminuir la dosis de trastuzumab o directamente reemplazarla, si este trabajo puede ser aprobado a nivel clínico. También se estudió que los cannabinoides tienen efecto antiangiogénico. Recuerdan que los tumores necesitan vasculatura para poder crecer y poder recibir sangre para poder recibir todos los nutrientes. El CBD, a diferencia de la proliferación que el THC es más activo, el CBD tiene factores antiangiogénicos, actúa sobre el factor de crecimiento endotelial y el factor TNF2-alfa. Recuerden que estos factores estimulan al crecimiento endotelial y a la producción de nueva vasculatura. Si nosotros logramos inhibir esto, podemos disminuir la angiogénesis. Esto se estudió en un modelo animal. El glioblastoma nuevamente aparece como el tumor más estudiado y tiene un control de secreción de factores proangiogénicos, disminuyen la angiogénesis. Hay pocos trabajos, esto encontré solamente 2 trabajos interesantes. Uno es la inactivación genética del receptor del CB1, aumenta el crecimiento tumoral intestinal en un modelo de ratón genético.
Estamos hablando de trabajos solamente experimentales. El único trabajo realmente clínico fue el trabajo con el glioblastoma multiforme. La capacidad de los cannabinoides para inhibir la estimulación del factor de crecimiento endotelial en diferentes tipos de cáncer también estuvo documentada en el 2003. Y también hay que tener en cuenta que los cannabinoides tienen ciertas estructuras parecidas a muchas drogas antitumorales, especialmente como a los se asemejan bastante a los antimetabolitos y a los estabilizadores de microtúbulos, como el paclitaxel y la capecitabina. Entonces está probado que el uso concomitante de THC con la quimioterapia convencional disminuye notoriamente la toxicidad y la dosis del paclitaxel, la capecitabina, el metotrexato, la temozolomida, la carmustina y la vincristina. Acá vuelvo a nombrar el trabajo porque este trabajo después se continuó sobre el glioblastoma multiforme de Guzmán. Él identificó que también los pacientes que recibían temozolomida y carmustina, que es el tratamiento básico del glioblastoma o de los gliomas en general, disminuían notablemente la dosis y la toxicidad cuando se usaban con THC. Este año fui a una conferencia y hablé con el doctor Guillermo Chantada, que es un oftalmólogo que trabaja en el Garraham y que trabaja sobre el retinoblastoma multiforme. Me comentó de este trabajo y ellos están ahora implementando en el Garraham un protocolo para disminuir la dosis de topetacam y melphalan, que son las quimioterapias que se utilizan localmente en la retina para el tratamiento del glioblastoma. Hay un trabajo en el cual dice que el 2-AG y la anandamida, los cannabinoides sintéticos, tienen similar afinidad para los receptores CB1 y CB2, o sea que podrían también ayudar a la acción de drogas oncológicas. La anandamida y el sintético HU de la Universidad de Israel de Jerusalén aumentan la actividad antineoplásica del paclitaxel. Este es un trabajo que ya está probado y se usa a nivel clínico. Se le da en hospitales oncológicos en Israel, se le da paclitaxel para disminuir la toxicidad neurológica junto con anandamida sintética. Y como poder antimetastásico también se demostró que los cannabinoides tienen efecto antimetastásico. Recuerden que para generarse una metástasis tiene que generarse ciertas condiciones, tiene que el tumor exfoliar células tumorales, crear un émbolo, ese émbolo salir a la circulación, buscar un nicho que se llama nicho metastásico y ahí proliferar. Se probó que el THC interfiere con las proteínas de migración y de invasión y de depósito de ese émbolo en el nicho metastásico. La activación del receptor, hay un trabajo del 2003 que dice que la activación de los receptores cannabinoides inhibe la migración y la proliferación e induce a la apoptosis de las células endoteliales vasculares. Los cannabinoides reducen la formación de tumores distales en modelos animales de metástasis inducido, estos son modelos de laboratorio. En modelos animales de metástasis inducida inhiben la migración, la adhesión y la invasividad, que son las características de una célula metastásica. El efecto anticancerígeno del CBD inhibe la invasividad y la metástasis en diferentes modelos animales que actúan independientemente de los receptores cannabinoides, basado en la regulación. Esto yo el trabajo realmente no lo entendí, lo tendría que leer mejor, inhibiendo el factor de transcripción del DNA. Es un trabajo que, bueno, me falta leerlo, todavía no lo pude leer. Bueno, hay otros interesantes trabajos que no tienen que ver con el cáncer, pero bueno, los tengo acá porque es en otra charla que doy, pero tiene que ver con la eficacia del tratamiento en el dolor neuropático, en el dolor producido por la esclerosis múltiple, en la espasticidad producida por la esclerosis múltiple. Hay un montón de trabajos, si después se los paso. Hay más, hay muchísimo más, pero lo importante es que nos vamos a abocar a lo que estoy acá, que es en el cáncer. Y debemos tener en cuenta que ya el Consejo, la Asociación Médica Israelí, sugiere que se necesitan más ensayos clínicos para adoptar el medicamento cannabis para una indicación en el paciente. Esto fue en el año 2016. O sea, no hay suficiente evidencia de que el cannabis cura el cáncer. Se puede utilizar como adyuvante
y es más, se utiliza como adyuvante en el dolor, en la emesis producida por las drogas quimioterápicas y en el estimulante del apetito, pero no hay un trabajo serio, científico, que nos pueda alentar a decir que el cáncer se cura con cannabis, por lo menos con la evidencia científica actual. Como conclusiones, tenemos que hay datos preliminares de estudios en humanos que sugieren que el CBD y el THC puede ser efectivo en el tratamiento de la epilepsia. Está probado en el dolor, pero es realmente importante que tengan que tener en cuenta que no existe evidencia clínica en el cáncer. O sea, esto es una realidad y a lo que vamos a tener que defender y tal vez estudiar para ver si podemos aprovechar lo que se estudia en medicina humana o tal vez nosotros investigar en esto. Existe un efecto analgésico en el cáncer, que lo hablamos, un efecto borrador de opioides. Cuando se da THC disminuye notoriamente la dosis de opioides, especialmente de la morfina, y también disminuye, como habíamos hablado anteriormente, las dosis de quimioterapia. Tiene también efecto antiemético y orexígeno. Los agonistas CB2 tienen potencialidad de inhibir, como habíamos hablado anteriormente, la angiogénesis, la proliferación celular y la metástasis, que es los grandes problemas que nos trae el cáncer, la proliferación celular y la metástasis. Es necesario crear un vínculo con los cannabicultores. Yo creo que de acá nos tendríamos que ir con la idea de estrechar vínculos con los cannabicultores. Ellos son los que más saben de esto. No hay que despreciar lo que ellos han estudiado. Ellos conocen la genética de sus plantas, conocen a sus plantas, le ponen nombre. Realmente tienen plantas que se repiten los cultivos año tras año y que pueden dar un producto de calidad. Y esos cannabicultores también hay que alentarlos a que trabajen con buenas prácticas de manufactura. No utilizan agroquímicos, utilizan todos fertilizantes orgánicos y agroquímicos, y sustancias antifúngicas orgánicas. Hay que considerar la concentración de THC y de CBD. Recuerden que el THC es muy eficaz para tratar el dolor, pero tiene muchos efectos tensioactivos y excitatorios. El porcentaje de CBD en porcentajes bajos no actúa sobre el dolor, sí actúa en dosis altas, sí actúa sobre patologías neurológicas. O sea que si a nuestro poder llega un producto, un aceite que tiene un porcentaje alto de CBD, tal vez hay determinadas patologías que no lo vamos a poder utilizar. Y si por otro lado tenemos un producto con un alto porcentaje de THC, tal vez para muchas enfermedades neurológicas no lo podamos usar. Tendríamos que plantearnos objetivos reales y como todo tratamiento hay que titular, hay que start slow, go slow, o sea, empezar despacito, dosis baja, primero cada 24 horas, después cada 12, después aumentar las dosis a mayor cantidad. Yo trabajo, mi cannabicultor trabaja con concentraciones de 1 en 100 y de 1 en 200, pero generalmente trabajo con 1 en 100. Hay otros cannabicultores que trabajan en concentraciones de 1 en 60, esos tienen que saberlo, porque eso va a depender de la dosificación. Hay muchísimo para hablar de eso tal vez en otra charla lo podemos hablar, pero bueno, ahora excede un poco a la información que tengo que dar. Es importante, este tema es cosa a tener en cuenta. Yo no firmo consentimientos informados, la verdad que me da un poquito de miedo firmar consentimientos informados. Hago consentimientos informados de casi todo lo que utilizo, incluso con los tratamientos quimioterápicos, pero en esto, no sé, la verdad que es un signo de interrogación y habría que aclarar. Y por supuesto, como todo trabajo, hay que registrar y documentar. Y esta es la conclusión final, que únicamente los ensayos clínicos randomizados, doble ciego, efecto placebo, controlados, utilizando preparaciones confiables y controlados de uno o más cannabinoides, nos brindarían mayor información, eficacia y seguridad de su uso. Estamos muy lejos en medicina veterinaria de acceder a este tipo de información. En medicina humana se está trabajando en eso, pero es muy difícil. Estamos trabajando con una droga de uso ilícito en la mayoría de los países. Los países que tienen uso ilícito están limitados en la investigación y la verdad es que esto es un desafío no solamente para la medicina humana, sino para la medicina veterinaria. Y vamos a cerramos con una frase de un proverbio chino, que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el mejor momento es ahora. Esta es una
una diapositiva que se la rodea a la doctora Silvia Coche. Siempre cierran las charlas con esto. Me parece que ahora es el momento como a poder investigar en esto y utilizarlo en esta tarea.